Hoy en COCX, las 7 grandes enseñanzas, por Daniel Saldarriaga. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. La cultura debe ser intencional y con propósito. La cultura nosotros lo vemos como el propósito, como por qué estamos aquí, ¿no? Y es lo que vivimos todos, decimos en Amazon, todos somos líderes y todos vivimos como líderes con pasión esa cultura. La cultura nosotros la tratamos justamente que sea muy clara, en basar en unos valores que sean claros, que sean replicables, que todo el mundo los entienda. A veces las empresas tratan de tener una cultura y a veces no son tan claras, y ahí es donde pecan mucho porque al final no todo el mundo la entiende y no todo el mundo la vive. Y la cultura, como bien decías, el caso de Nubank, yo también me acuerdo en alguna entrevista, alguna conversación vía David hablando que la cultura de ellos la descifraron los primeros 6 meses. Sí. Ahí es donde tienen que descifrarlo. Me pareció muy, muy interesante. Porque sí, cuando tú no eres intencional con la cultura, va a haber una cultura. Y seguramente si no eres intencional, va a haber una cultura que no es la que tú quieres para tu empresa. El default, que llaman. Se va a crear una cultura. Sí. De hecho, hay autores que dicen la cultura tú no la creas, la cultura tú la descifras. Okay. Pero pues, si tú quieres tener una cultura, si quieres ser intencional, tienes que tener justamente eso, clarísimo cuáles son los valores, los puntos, que sea algo que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo lo respire y se permee. Hablar en términos de Customer Obsession. Suenan mucho, pero son 16 principios que tienen un nombre corto, tienen una explicación, pero son muy usados. No es algo de principios que te lo enseñan en el día de inducción, pues, y lo ves después en la cocina o en un tablero, porque pasa. Sí. Es algo que se vive todos los días. Entonces las conversaciones, en los premios que damos, en las revisiones de negocio, los implementamos los principios. Y el papá de los principios es Customer Obsession. Quien ha tenido más contacto con Amazon ha habido siempre Customer Obsession, como empezamos, ¿no? Y a veces obsesión suena como fuerte, ¿no? Sí. Pero es que justamente estamos obsesionados en que el cliente esté feliz y satisfecho. Por eso es una palabra fuerte, porque en verdad no es solamente customer centric, estamos obsesionados porque pase. Los clientes son bellamente insatisfechos. Y es que los clientes son bellamente y maravillosamente insatisfechos. Y lo dice bellamente y maravillosamente porque él dice, inclusive cuando los clientes dicen que no, está todo bien, siempre hay algo que van a querer mejor. Siempre hay algo que se puede hacer mejor. Y es eso lo que nos ayuda a nosotros a continuar innovando por ellos. Si no hubiera ese espíritu o si no hubiera esa necesidad de mejorar un servicio, un producto, un proyecto, no sería tan fácil para nosotros encontrar el norte de innovación. Entonces, por eso lo dicen, es bellamente y maravillosamente satisfechos, porque eso es lo que nos da la gasolina para nosotros continuar innovando por ellos. Crecimiento sostenible desde la experiencia del cliente. Para el crecimiento de la empresa, sostenible en el tiempo, el primer punto es la experiencia del cliente. De nuevo, es el primer punto y es el punto de arranque. Si la experiencia del cliente es buena, va a llevar a que haya más tráfico, vengan más personas, que haya más voz a voz, que vengan más clientes a meterse a Amazon. ¿Qué es Amazon? Yo me acuerdo la primera vez que yo usé Amazon fue porque mi primo estaba entrando a comprar libros y qué es eso, y bueno, me explicó. Entonces, ese voz a voz empieza a crear más tráfico. Y cuando hay más clientes entrando a la plataforma, hay más sellers, sí, más fabricantes que dicen, oiga, pongamos nuestro producto ahí porque ahí hay un tráfico interesante. Demanda, sí. Entonces, cuando hay más productos que hay más selección. Estoy haciendo el círculo. Entonces, cuando tienes más selección, ¿qué haces? Retroalimentas la experiencia del cliente. Y el precio baja porque hay más competencia. Y entonces hay paralelo cuando tenemos una economía a escala, porque el precio baja porque hay más competencia, o cuando somos más eficientes, porque, por ejemplo, no es lo mismo enviar un camión con 2 cajas a enviar un camión lleno de cajas. Entonces, ya cuando tenemos una escala, la economía y la eficiencia nos trae unos costos mucho mejores, y si eso lo conseguimos retribuir o traspasar a los clientes con reducciones, mejora la experiencia del cliente también. Entonces retroalimentas el círculo virtuoso y se vuelve justamente una inercia muy positiva de crecimiento. El valor de entender a los clientes. Entonces es diferente yo a una empresa, a un aliado, a un cliente decirle,
esto ya lo ha hecho no sé quién, va a decir, listo, yo no quiero, porque es un early adopter. Le suena más si yo le digo, esto nadie lo ha hecho, esto es nuevo, usted más de los primeros dice, opa, me interesa. Ok. Ahora, tú no puedes ir a una empresa más tradicional y decirle eso. Ellos van a querer quién lo ha hecho y quién lo ha hecho en mi industria. Okay. Entonces son escenarios diferentes también. Estos visionarios no van a ir a eventos de industria. No les interesa porque no quieren tener contacto, no quieren estar relacionados con ese status quo. Ok. En cambio, el más tradicional, si dice, venga, están en las industrias, en los eventos de industria, quieren saber qué está pasando con la industria, quién lo hizo en otro país, en fin. Entonces, entender justamente con quién hablas y cuál es la empresa con la que tú estás interactuando hace que tu speech también lleve un valor diferente para lo que en verdad buscan. Un líder sabe crear espacios y herramientas. Yo creo que un buen líder aquí es el que sabe crear el espacio y las herramientas para que la gente sienta y puedas entregar lo mejor de sí naturalmente. Entonces, siempre buscamos espacios de escuchar a la gente primero. Venga, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo está? Y no imponer cosas de, es por aquí, chao. Es muy abrir a la gente y las estrategias, influenciar que la gente misma las crea. Claro, como líder puedes obviamente dar una guía, pero es sumamente importante también dejar a la gente crear, guiarlos, pero crear, oírlos, dejarlos construir. La IA va a generar más relevancia en procesos no automatizados. La inteligencia artificial sí va a automatizar muchos procesos, pero sin lugar a duda va a hacer que los procesos que no son automatizables se vuelvan más relevantes y más apreciados. Los servicios más humanos, los servicios de soporte humano, la empatía y esa parte humana va a florecer más. Había una métrica que yo el otro día estaba viendo y es que en Estados Unidos hizo un estudio, una empresa hizo un estudio y analizó que más del 60% de las personas que llamaban por el contact center eran personas de tercera edad que llamaban simplemente a hablar con alguien, a tener contacto con alguien, porque vivían solas y eran viejitos. Y uno ahí ve cómo servicios como acompañamiento en casa, enfermeras tal vez que estén en casa o ese tipo de contacto más humano que la inteligencia artificial no lo va a lograr hacer nunca, porque nunca va a lograr tener ese desarrollo empático, es lo que va a hacer que la humanidad florezca más empáticamente. Ese es un punto de vista mío muy optimista. Okay. Espero que sea así, como hay otros escenarios más pesimistas que dicen la inteligencia artificial va a acabar con todo, no sé qué. Pero mira, así como pasó con la revolución industrial y como la revolución de la computación y la internet, el temor siempre fue, en la revolución industrial pasó también. La máquina de vapor va a sustituir a la mano de obra manual y lo que hizo fue generar nuevos empleos, más empleos ahora para desarrollo de máquinas y fábricas, en fin, desarrollando más economía alrededor. Y el internet es lo mismo. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.